Como trabajo especial se nos ha encomendado hablar de las teorías sobre el lector y la lectura que han resultado en los últimos tiempos. A través de la historia de la humanidad se han desarrollado varias teorías sobre la lectura. Ahora nos corresponde compartir sobre tres muy importantes en cuanto a la relación entre el lector y la lectura, que debe ser momento de reflexión, placidez, goce de encuentro consigo mismo a través de diálogos, historias, personajes y situaciones lingüísticas. Como primer punto tenemos las ideas o conceptos comunes y diferencias puntuales en las tres teorías en estudio. Las ideas o conceptos comunes. En las tres teorías encontramos los conceptos autor, lector, el proceso de lectura, lectura estética, textos, interpretación y muchos otros. En la teoría transaccional de Louis Rosenblatt encontramos el paradigma transaccional, el lenguaje y transacciones lingüísticas, atención selectiva, proceso de lectura y postura del lector, continuo eferente estético, postura eferente estética, evocación e interpretación. En las ideas o conceptos no comunes del lector modelo de Umberto Eco, a medida que se actualiza un texto sigue incompleto. Postulados de significación, término incompleto, índices referenciales, función didáctica, el autor como hipótesis representativa, el autor modelo. Sobre la lectura de Estanislao Zuleta encontramos los siguientes conceptos y expresiones. Prólogo a la genealogía, la lectura requiere interpretación, la voluntad de dominio, no hay códigos comunes en la lectura, no hay textos fáciles ni autores fáciles, hay que aprender a pensar, la lectura es un riesgo. Ya en el segundo punto, ¿qué es el texto? Encontramos que en la teoría transaccional de Rosenblatt son piezas literarias individuales, el lenguaje continúa funcionando en muchos textos para la enseñanza, la investigación y la teoría. El texto siempre pasará por el proceso de la lectura. La transacción, reverberación, el texto está dirigido a otros. Los títulos se refieren al texto, ideas y experiencias vinculadas con el texto pueden hallarse solo en las reflexiones de un lector en cada acto de lectura. El lector modelo, como aparece en su lingüística, es una cadena de artificios expresivos que el lector debe actualizar a medida que el texto se actualiza, sigue incompleto por dos razones: cualquier mensaje u oraciones y términos aislados. Los textos abiertos y cerrados. El cerrado también es abierto, pero para que éste no abuse del lector. Y el abierto capta la cooperación del lector hasta convertirla en aventura interpretativa libre. Los textos cerrados son más resistentes al uso que los abiertos. Texto en la teoría sobre la lectura de Estanislao Zuleta. El texto produce su propio código por las relaciones entre signos y genera un lenguaje interior para diferenciarlo de otros lenguajes. Cada texto produce su propio código y le asigna su valor. Interpretar es producir el código que impone el texto. No hay textos ni autores fáciles. Es un trabajo de interpretación, creación y fundación de un código a partir del texto, sin ideologías predominantes para los términos. En el segundo punto, el papel del escritor y del lector en cada teoría, tenemos que en la teoría transaccional el ser o sujeto estaba separado del objeto percibido. Transacción en la redacción, hay transacción en la redacción y relación entre autor y lector. Hay evocación, respuesta e interpretación. Recordemos que evocar es recordar precisamente y es comprender tanto las transacciones estéticas como las eferentes. No es objeto físico, sino que es un objeto del pensamiento. En cuanto al lector modelo de Umberto Eco, nos dice que el lector es destinatario y el autor es emisor. El lector destinatario es un operador empírico y capaz de buscar en diccionario y si no encuentra otros significados, tiene que interpretar según la temática, las relaciones entre lo esencial y lo accidental. El lector modelo satisface el contenido potencial del texto totalmente actualizado. El autor modelo depende de las huellas textuales del universo que está detrás del texto, del destinatario, ya que todo depende de un interrogante. ¿Qué quiero hacer con este texto? Sobre la lectura de Estanislao Zuleta.
Ningún escritor autor ha hecho de su estilo el arte como Nietzsche, de provocar la buena lectura por el ritmo de la frase y al mismo tiempo frenar por el asombro del contenido. El lector tiene que aprender a escuchar el tono enigmático del autor al enunciar el tema y sus conexiones. El autor dice que existe la ilusión de haber leído sin interpretar el texto y la filosofía. Hay que interpretar porque si no es así, no se entiende nada. Se requiere interpretación fuerte y la voluntad del dominio que unifica. En el tercer punto, que se trata del video de Gustavo Martín Garzo, me fascinó este video y la soltura de él para hablar y lo franco que es en cuanto al modernismo y lo que se quiere sacar de los cuentos y de la literatura infantil. Veamos la relación de la teoría transaccional. El escritor que habla sobre el mundo de la literatura infantil y los cuentos. Autor preferido, Hans Christian Andersen, quien hizo de la tristeza el tema de sus obras. Martín Garzo es rico en transacciones lingüísticas. Al evaluar y confirmar, revisar o ampliar textos, logrando que el oyente lector participe de la transacción. Hay evocación, respuesta, interpretación e induce a evocar. Hay componente público y privado, presenta el objeto del pensamiento. El lector modelo de Humberto Eco, aunque no se trata de textos, sino de palabras, es una cadena de expresiones que los oyentes podemos actualizar al interpretar la disertación del escritor y narrador Martín Garzo. Permite la repercusión emotiva y evocación extralingüística. Hay vínculo o enfranchisement y relación entre propiedades esenciales. El autor, hipótesis interpretativa, y oyentes, modelo, formula una hipótesis de autor modelo por sus huellas y exposiciones verbales. Siempre sabe lo que quiere decir. En el numeral 3 sobre la lectura de Stanislao Zuleta, Martín Garzo se asemeja al Nietzsche de Stanislao Zuleta cuando habla de leer y escribir, porque pocos oradores tienen el estilo para hablar, evocar, hacer soñar y sonreír. Tiene factura musical al hablar sobre lo que significan los cuentos y libros infantiles para niños y adultos en el mundo actual. Hace evocar los cuentos e historias tristes y bellas de hadas, ogros, castillos, caballeros, damas, oscuridad. Hay interpretación, creación, códigos y terminología encantadora. La escucha es un riesgo y la lectura también. Lo que vale es la realidad y se busca para hablar como lo hace el escritor Martín Garzo. Conclusiones. Excelente ejercicio para poner en práctica lo aprendido sobre las 3 teorías de la lectura y la escritura. Es un nuevo paso que se da en el campo de la literatura, la lectura, la escritura y la escucha. Todo gracias al programa Silva, que siempre tiene como objetivo formar lectores autónomos para desempeñarnos como profesionales de la información, dispuestos a enriquecer y promover la autonomía personal, lectora, social y política en los diferentes campos de las ciencias de la información, la documentación, bibliotecología y archivística. Gracias por conducirnos en el camino de la profesionalización, bebiendo de las fuentes del saber, del pensar y del quehacer. Y para finalizar, la bibliografía de donde se tomaron esta información o los datos sobre las 3 teorías. Gracias, profesora, por escuchar y por leer. Le enviaré la presentación por correo electrónico.